Radio Topics. Entonces, vamos a continuar. Decíamos que entonces hay 4 lóbulos, ¿sale? A todos ya nos quedó claro hay 4 lóbulos en el cerebro. El primero es el frontal, el segundo el temporal, el tercero el occipital y el 4 parietal. Cada uno de estos lóbulos tiene ciertas funciones. El lóbulo frontal tiene que ver con tomar decisiones. En el momento en el que yo digo, ¿qué quiero hacer mañana? ¿Quiero irme a visitar a mis abuelos o quiero irme de compras a un centro comercial? Ahí estoy tomando una decisión. En ese momento interviene mi lóbulo frontal. ¿Qué pasa cuando yo utilizo la vista? Puedo decidir color, puedo más bien ver colores, ver formas. Estoy usando el lóbulo occipital. Entonces, el lóbulo occipital tiene que ver más con la vista, el lóbulo frontal con tomar decisiones, con planificar, con el razonamiento, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. El lóbulo parietal, ese lóbulo lo utilizamos cuando necesitamos identificar percepciones, ¿no? Cuando decimos, este cuerpo, ¿en qué dimensión está? ¿No? Si se aleja la perspectiva, si un cuerpo se aleja o se acerca. Lóbulos temporales tienen que ver más con el lenguaje, con el habla, con la expresión. Todo esto se los estamos explicando, ¿por qué? Porque vamos a enfatizar y vamos a identificar ¿dónde es que se genera la empatía? Ese va a ser el objetivo final. Todo esto del cerebro nos está sirviendo, ¿por qué? Porque vamos a identificar en dónde es que se procesa la empatía. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay algo que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo son las partecitas o las piezas más chiquitas que funcionan en el cerebro. Y estas neuronas, miren, aquí tenemos una neuronita. Esta neurona es la parte más chiquita que trabaja en nuestro cerebro. Y entonces las neuronas están conectadas entre sí. Vi que les generó curiosidad. Entonces, esas neuronas están en todo nuestro cerebro. Particularmente las responsables de la empatía, ¿cuáles son? Las neuronas espejo. Las neuronas espejo van a estar distribuidas a lo largo del cerebro, pero van a estar concentradas entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Las neuronas espejo son muy importantes porque también se llaman las neuronas de la empatía, ¿ok? ¿Y esto por qué? Les voy a contar aquí la historia de cómo es que se descubren las neuronas espejo. Estaban realizando una investigación en Italia y entonces esta investigación era con monos macacos. No sé si alcanzan a ver aquí la imagen, ¿no? Pero bueno, hay entonces un monito arriba y un monito abajo. A los monitos les estaban estudiando justamente el cerebro, sobre todo la zona motora, lo que tiene que ver con el movimiento. Y entonces el investigador que estaba ahí cerquita tomó un día un plátano y se dio cuenta que cuando él tomaba el plátano, al mono se le encendían las neuronas espejo. O sea, sin que el mono estuviera tomando el plátano, el mono se le encendían las neuronas como si él fuera el que estuviera agarrando el plátano. Es decir, son neuronas que funcionan en espejo. Esas neuronas son las que permiten que sintamos como la otra persona siente. Que si una persona se cae, yo por eso voy a sentir ese dolor. Si mi hijo se cae, si mi hija se cae, si mi hijo se lastima, yo por eso voy a sentir ese dolor, por las neuronas espejo. Sin que a mí me esté pasando, sin que yo sea el que esté tomando el plátano, sin que yo sea la que esté pasando por esa situación difícil, las neuronas espejo son las que van a activarse en mi cerebro y van a decir, por eso estoy sintiendo esto, porque a la otra persona le está pasando. No me está pasando tal cual a mí, pero mis neuronas espejo están tan activadas que son las que detectan que algo está pasando afuera, ¿sale?
Luego, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con los bebés y las mamás, no? Han visto que justamente los bebés empiezan a hacer gestos también en respuesta a lo que las mamás van haciendo. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos creciendo tenemos los mismos gestos, las mismas manías que nuestros papás, porque son el modelo que tenemos de forma cercana. Entonces, ahí es donde la empatía está operando nuevamente. Siguiente diapositiva. Ok, la empatía también trabaja para que nosotros podamos sentir lo que está pasando en los personajes de películas, ¿no? La empatía nos permite comprender lo que está sintiendo el actor, el personaje, ¿no? Todos hemos visto la película del Rey León, estas escenas tristes de Toy Story, ¿no? Estas fotografías, obras de arte, que con solo verlas nosotros también sentimos emociones. Cuando eso pase, quisiera que recordaran que es porque son las neuronas espejo activándose. Ajá. ¿En dónde? Entre nuestro lóbulo frontal y nuestro lóbulo parietal. ¿Ok? Yo sería muy feliz si ustedes de aquí salen, entre otras cosas, aprendiendo que hay 4 lóbulos y que las neuronas espejo son las que intervienen para que nosotros sintamos empatía. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un poema de Jaime Sabines, que es el de No es que muera de amor, ¿no? Entonces, si leyéramos completo el poema, ¿alguien nos quiere ayudar a leer completo el poema? ¿Tú? Vale. Lo voy a recitar. No es que muera de amor, no es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti. De mi alma, de ti y de mi boca. Y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese, desgarrado, partido. Me muero, te muero, lo morimos. Ok. Bueno, entonces, este tipo de expresiones de arte, este tipo de poesías, nos llegan más al corazón. ¿Por qué? Pues por la empatía, por las neuronas espejo. Entonces, es lo que está explicando el por qué sentimos empatía. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otros ejemplos de lugares donde sentimos empatía es en los partidos de fútbol. Piensen en un estadio, piensen en gente viendo estos partidos de fútbol, cómo se emociona, ¿no? De, ay, lo hubiera pateado más fuerte, hubiera hecho esto. Eso es porque la gente siente que ellos son los que pudieran estar ahí. Ese es otro escenario en donde podemos ver súper aplicada la empatía. También en un concierto. Los conciertos activan de sobremanera nuestras neuronas espejo o incluso los influencers. Por eso enganchan tanto a las y los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque hay procesos de empatía detrás de esto. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una imagen de un dedo chiquito del pie golpeándose en la pata de una mesa. ¿A quién le ha pasado? ¿Ok? Sus expresiones, vean las expresiones. Eso es la empatía. Sé lo que se siente el que tu dedo chiquito del pie se golpee con algo. ¿Sale? Eso es empatía. Siguiente diapositiva. Ok. Ahora, vamos a tener 2 tipos de empatía. La empatía cognitiva y la empatía emocional. La empatía cognitiva tiene que ver con que yo sé o puedo saber lo que le está pasando a la otra persona. Necesito que vean esta imagen en la medida de lo posible y que me digan si lo que está sintiendo esta persona es agradable o desagradable. Desagradable. No sabemos qué le está pasando, pero ya sabemos que puede estar sintiendo algo desagradable. A ver, siguiente imagen, por favor. Aquí, ¿qué está pasando? Es el niño ya en el piso, se cayó de la bicicleta, parece que el dolor es en la rodilla. ¿Qué expresión podemos tener si nosotros nos hemos caído
y sabemos que la rodilla se te lesiona, tienes la herida abierta, ¿no? Con sangre. ¿Cómo se siente eso? Duele. Ajá. Entonces la empatía cognitiva es ya ponernos tal cual. Digo, la empatía emocional es sentir lo que está sintiendo la otra persona. La empatía cognitiva solo te permite identificar que no es algo agradable, pero la empatía emocional es ya decir, se siente muy, muy feo y te duele. ¿Sale? Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de las personas que estudian medicina, ¿no? Psicología, pues en ese caso también tienen que hacer un gran esfuerzo por inhibir el trabajo de las neuronas espejo, porque ellos todo el tiempo están viendo situaciones que pueden generar empatía. Ajá. La empatía, pues también nos puede servir para identificar cuando alguien está muy enojado y alejarnos de esa situación. ¿No? ¿Por qué? Pues porque puede generarnos algún tipo de daño. O, por ejemplo, también podemos tener muchísima empatía cuando vemos que alguien está haciendo algo desagradable, que puede también estar causando malestares en otras personas y decir, eso yo no lo haría. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Bueno, y es aquí donde entra la función de la empatía en la conciencia social. La conciencia social implica que puedo reconocer que mis acciones van a afectar o van a influir en el bienestar o el malestar de otras personas. Por ejemplo, si yo tirara mi agua en la silla de al lado, ¿no? Es como decir, mi conciencia social me diría, a ver, esta agua que está aquí tirada va a afectar a alguien más. Y entonces la empatía es la que tenemos que desarrollar para incrementar esta conciencia social que tanta falta le hace al mundo. ¿Por qué? O sea, ¿para qué quisiéramos también, bueno, en ese sentido, ¿no? Generar empatía. O sea, ¿qué falta para que el mundo pueda tener esa mayor conciencia social y esa mayor empatía? ¿Qué? O sea, ¿qué? A ver. Justamente, la conciencia social, la empatía debe promoverse desde la infancia. Por eso la importancia de esta charla. Y tal vez ustedes dirán, ya queremos las estrategias para fomentarla, pero ¿qué tiene que pasar antes? Tenemos que comprender cómo funciona esta situación, ¿no? Y para ello, pues era importante que supiéramos este funcionamiento cerebral, porque entonces voy a poder empezar a fomentarlo desde la infancia. Es muy importante que desde las infancias se pueda promover estos procesos de empatía, de ponerme en el lugar del otro, como bien ustedes lo dijeron, ¿no? Esta concientización de lo que tú hagas es importante para mí, ¿no? Ya veíamos el ejemplo de la banana y los monos macacos. Acá también pasa todo el tiempo. Si yo veo que mi compañero va a sentarse en esta silla, ¿qué es la conciencia social? Que yo pueda decir, por un bien común, voy a retirar mis cosas, ¿no? Que yo pueda estar al pendiente también de lo que pasa en mi entorno y no solamente enfocado en lo que yo quiero conseguir. Pasa aquí otra cosa que acaban de mencionar muy importante. La empatía, si bien sí tiene que ser con los otros, pero también tiene que ser con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces con nosotros mismos somos autoexigentes, somos de que no nos cuidamos, nos tratamos mal. Y entonces sí, estamos pidiendo empatía para el mundo, pero también para nosotros mismos. El hecho de que yo me cuide, de que yo me atienda, de que yo me haga sentir bien incluso a mí, va a generar a un ser humano más feliz que va a poder generar mayor empatía con los otros. Entonces, dentro de las primeras recomendaciones para fomentar empatía, ¿qué va a hacer? Pues que tú seas una persona considerada contigo misma. O sea, tú contigo mismo, cuidarte, alimentarte bien, tratarte bien. Segundo, también las historias. Ahorita veíamos que con fábulas, que con chistes, que con canciones, podemos activar estos procesos de empatía, estos procesos de neuronas espejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner este tipo de historias a nuestras infancias. Y no solamente es que vean la película, sino es también fomentar el diálogo en el sentido de, ¿qué crees que sintió este personaje?
¿Qué crees que hubiera pasado si hubiera actuado de esta forma? ¿Qué crees que hubiera hecho la otra persona? ¿O cómo de otra forma pudo haber reaccionado? Entonces, es generar estos cuestionamientos sobre las historias. No solo dejar que nuestras infancias vean las películas, sino también generar el cuestionamiento. Otra forma también es promover mucho las relaciones entre las comunidades, ¿no? Que nuestros hijos puedan relacionarse entre vecinos, que nuestros hijos puedan relacionarse en grupos sociales para que cada vez más sean más conscientes de que su comportamiento afecta o influye en el comportamiento de alguien más. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algo? ¿No? Bueno, pues vamos a dar por terminada la charla, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero espero que hayamos aprendido esto de neuronas espejo, los lóbulos y que es muy importante fomentar la empatía para la conciencia social. Gracias. Radio Topics.